13 de enero del 2025. La primera lectura es de la carta de los Hebreos, capítulo 1, del 1 al 6. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora en estos tiempos nos ha sido hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de todas sus cosas con su palabra poderosa. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso en el nombre que, como herencia, le corresponde. Porque ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura del Evangelio es de Marcos 1, del 14 al 20. Después de que arrestaron a Juan, el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, los hijos del señor Zebedeo, que estaban en la barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues la primera lectura, que está tomada de un libro que se llama Hebreos, que es del Nuevo Testamento. Desconocemos quién es el autor, pero pues de hecho sabemos que le está hablando a los judíos y que fue escrito por un judío. Eso definitivamente, porque así lo determina este relato. Pero bueno, lo importante es escuchar y analizar el mensaje que nos está proporcionando esta lectura bíblica del Nuevo Testamento. Dice que en distintas ocasiones, muy claramente dice, y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres. Ahí nos damos cuenta de que pues, es un judío el que está escribiendo esto, desconocemos su nombre, porque está diciendo en el pasado a nuestros padres, por boca de los profetas. Bueno, pues sí, nuestro Padre Dios daba indicaciones por medio de los profetas. Ese era uno de los mecanismos que usaba, pero pues nuestros hermanos mayores no le hacían caso a los profetas. Afortunadamente tienen estos libros proféticos, tienen 12 libros proféticos de profetas menores y 4 libros de profetas mayores. Además tenemos muchos pasajes bíblicos donde se mencionan a otros profetas como Elías, Eliseo, Samuel, Natán, o sea, hay muchos, pero esos no tenemos libros excepto los de Samuel, que tenemos 2 libros de Samuel, ¿no? Bueno, pero de Elías y Eliseo no tenemos. Bueno, ahora en estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Pues sí, ya todo cambió, ya no nos habla por medio de profetas. Nuestro Señor Jesucristo vino y ya nos dejó toda una doctrina y nos dejó una iglesia, que son los apóstoles. En aquel entonces la iglesia primitiva no dejó ninguna iglesia institucional, nada de construcciones, sí, nada de instituciones. Ahora ya se han convertido en instituciones. La institución la primera pues es la iglesia católica, ¿sí? O sea, para que tengamos eso en orden. Y ya después, cuando llegó Lutero y se rebeló en contra de la Iglesia Católica por todas las tonterías que hacía la Iglesia Católica, pues ya se empezaron a formar de ahí muchas iglesias diferentes. Bueno, aquí nos menciona que nuestro Señor Jesucristo nos deja su doctrina. En estos tiempos ha hablado por medio de su Hijo, o sea, nuestro Padre Dios, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. Así lo dice este libro y así lo entendemos. Muchas veces nos hacemos la pregunta, ¿a qué vino el ser humano? ¿Para qué nos creó Dios? Pues aquí nos está diciendo algo importante, hermanos, para que viniera el Hijo de Dios, o para que Dios
se nos manifestará a nosotros de una forma distinta. No nos ha mencionado la Sagrada Escritura que se haya revelado a otras creaciones. Porque sí hay, en todos los universos, en todas las galaxias, pero no nos menciona la Biblia que se haya revelado a otras creaciones de esta manera como se nos reveló a nosotros. Nosotros conocemos a Dios en tres divinas personas: el Padre Creador, Jesucristo Salvador y el Espíritu Santo Santificador. Y hoy en día vivimos la era del Espíritu Santo. Tres formas. No sé si después se nos vaya a manifestar de otra manera, pero hasta ahorita son tres. Bueno, y el número 3 significa el Todopoderoso, el poder de Dios. Bueno, aquí muy claramente dice que por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual hizo el universo, por causa de él. Bueno, fíjense lo que dice, o sea, digo, para que lo tengamos muy en cuenta eso, ¿no? Porque muchas veces decimos, pues, ¿para qué vino Jesucristo? Pues para quitarnos nuestra ignorancia, salvarnos del pecado, porque el pecado es ausencia de Dios. Si no crees en Dios, estás en pecado, es ausencia de Dios. Y si haces cosas que están en contra de la doctrina de Cristo, pues es ausencia de Dios, es pecado. Bueno, sigue diciendo, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. ¿Se acuerdan que una vez le dijo Felipe, uno de los discípulos de Jesucristo, le dijo, Maestro, muéstranos al Padre? Y Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo has estado conmigo y no sabes quién es el Padre. Me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. Eso es lo mismo, ¿sí? O sea, bueno, ahí se los dejo también para que ustedes lo amenicen. Bueno, él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, les digo, después de habernos enseñado la doctrina, ya teniendo conocimiento de la doctrina, ya tenemos la ausencia del pecado, ya el pecado desaparece, porque entonces ya nos estamos dando cuenta qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo debemos hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos, hoy en día? El nuevo mandamiento que nos dejó Jesucristo: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se encierra toda la ley de los profetas. Bueno, fíjense, en resumen, cuando van a la escuela dicen, a ver, háganme un resumen de lo que acabamos de ver el día de hoy, y hacen un resumen. Pues el resumen de todas las leyes de los profetas y de todo el mandato de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Bueno, sí, yo sé que muchos me van a decir, ¿por qué en el Antiguo Testamento se dice que Dios les decía que mataran? Y primero les dijo, no matarás, y después les dijo que mataran. Después podemos analizar eso, hermanos, porque sí, la ley es no matar, ¿sí? Y supuestamente el entendimiento es de que debes de pelear por tu vida, debes de pelear y salvar o salvaguardar tu familia. Y pues a lo mejor llegas a matar a la persona que te quiere hacer daño, ¿no? ¿Sí? Ese es uno de los entendimientos que se proceden dentro de la Sagrada Escritura. Pero ahí te lo dejo, después lo analizamos eso. Que sigue diciendo, se sentó, dice aquí, se sentó a la diestra de la majestad de Dios, así nos lo dice, ¿no? Que se sentó a la diestra de nuestro Padre Dios, ¿no? Como si estuvieran unas sillas ahí, ¿no? O sea, te lo da a entender de que está ahí, ¿sí? A un lado. Por eso la Iglesia Católica a veces nos pone esas imágenes, ¿no? de la divina providencia, a un señor sentado encima del mundo, viejito, con barba y bigote, y lado derecho a nuestro Señor Jesucristo, abrazando su cruz como si fuera su amuleto, y en medio de los dos ponen a una paloma blanca, ¿no? Simbolizando el Espíritu Santo. Bueno, ya saben que somos buenos para diseñar imágenes, ¿no? Y inventar cosas. Sí. Bueno, entonces dice aquí que se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles. Pues sí, porque pues, nuestro Señor Jesucristo es más que los ángeles, que los arcángeles. ¿Cuántos tronos de ángeles conocemos? 9. 9 tronos de ángeles: serafines, querubines, virtudes, potestades, dominaciones, ángeles, arcángeles. Y bueno, ahí se los dejo para que los busquen. ¿Sí? Son 9, ya les mencioné 7. Bueno, después nos dice, cuanto más excelso es el nombre que como herencia le corresponde. Pues sí, acuérdense que cuando estaba aquí en el mundo, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dicen que era la mitad humano y la mitad divino. Sí, porque la mitad humana pues era de parte de nuestra Santísima Madre de la Virgen María, y lo divino fue la concepción, ¿no? ¿Sí? Por obra del Espíritu Santo. Entonces, hay dos partes en la Sagrada Escritura que se menciona muy claramente, que Dios dijo, este es mi Hijo amado al que tengo mis complacencias, escúchenlo.
Eso pasó cuando fue bautizado nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán por Juan, vulgarmente le decían el Bautista, su primo de nuestro Señor Jesucristo. Una paloma se posesionó encima de la cabeza del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y se escuchó esa voz. Y la otra ocasión cuando Dios dice este es mi hijo amado es cuando fue la transfiguración, cuando Jesucristo se transfiguró, sus ropas blancas, blanquísimas, en compañía de Moisés y de Elías, y se escuchó una voz que dijo este es mi hijo amado, el que tengo mis complacencias, síganlo. Y estaba ahí Pedro, ¿sí? Santiago, ¿sí? Y Juan. ¿Por qué ellos tres? Ya lo hemos estudiado eso, porque Pedro iba a ser el dirigente de la asamblea de la iglesia, que eran los apóstoles, ¿eh? No, ninguna construcción, no, de los apóstoles. Él iba a ser el dirigente, bueno. Y Santiago porque iba a ser el primer discípulo que iban a asesinar, y lo asesinaron, le cortaron la cabeza. Y Juan que iba a ser el último de los discípulos que iba a morir. No nos dicen que haya muerto asesinado Juan, el más pequeño de todos los apóstoles, murió en la isla de Patmos. Sí, ustedes me van a decir, pero Judas Iscariote murió primero que Santiago. Sí, pero no fue asesinado. Él se trató de ahorcar y no murió ahorcado. Lo pueden buscar en los Hechos de los Apóstoles, ahí nos lo menciona Lucas. Sí, todo eso es importante que ustedes lo investiguen también, ¿eh? Sí, porque a mí no me crean, ustedes búsquenle, ¿sí? Investíguenle. Sí, porque pues es fácil, ¿no? Agarrar y decir, pues esto, no. Bueno, y sigue diciendo aquí, porque ¿a cuál de los ángeles, dice esta información de esta lectura, a cuál de los ángeles le dijo Dios, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy? Pues a ninguno, ni al arcángel Gabriel, ni a San Miguel, ni a Rafael, ¿sí? Ni a Uriel, ni Raciel, ¿sí? Ni Teofiel, ¿sí? No, ninguno de los arcángeles. Acuérdense que son 7 arcángeles, ¿eh? En la Biblia nada más se mencionan 3, pero son 7, según la historia, ¿sí? Teológica. Bueno, ahí se los dejo también para que lo investiguen. Nada más se mencionan 3 en las Sagradas Escrituras: Rafael, Gabriel y San Miguel. Bueno. ¿O de qué ángel dijo Dios, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Pues no, los ángeles son creación de Dios que están a su servicio. Son muy distintos a nosotros. Sí, claramente. Ellos no poseen el Espíritu Santo, ellos tienen poder de Dios. Nosotros sí poseemos el reino de Dios en nosotros, es el Espíritu Santo, porque somos templos vivos del Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu Santo llegó a todo el mundo y a todos los que nazcan, cuando llegó 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en una fiesta que le decimos nosotros Pentecostés, 50 costés cosechas. ¿Sí? Bueno, ahí se los dejo también para que también lo busquen. Sí, porque miren, me es muy difícil explicarles todo en unos cuantos minutos a ustedes de todo lo que les estoy platicando. Yo solamente estamos haciendo la redacción de esta lectura para que la tengan ustedes es que es muy difícil, de veras. La Sagrada Escritura se tiene que leer toda. Sí, no, si quieren, no más el Nuevo Testamento, son 27 libros. Sí, no, porque en el Antiguo Testamento o son 39 o son 46. O 24, que son los que manejan nuestros hermanos mayores, los judíos, ¿no? Los han compactado en 24, no es que sean menos, ¿eh? Bueno. Pero imagínate, tienes que leer la Sagrada Escritura. Tienes que estudiarla, ¿sí? Para poderla entender. Y después de que ya la leíste, la estudiaste, la entendiste, la tienes que interpretar. Y después de esas 4 cosas, la tienes que llevar a cabo. Ah, sí, aquí es suave, ¿no? Ya la leí, ya la estudié, ya la entendí, ya la interpreté y ya me la comí yo solo, ¿no? No, tienes que compartir la comida, el alimento espiritual a los demás. Bueno, ahí te la dejo, ¿no? Sí, ojalá estés joven y me estés escuchando y empieces desde ahorita, ¿no? Porque si ya estás un anciano, no, pues ya. Digo, no es tarde para empezar, pero pues ya es más difícil, ¿no? Ya no es tan fácil. Bueno. Además, en otro pasaje, cuando introducen el mundo a su primogénito, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Sí, pues, todos los ángeles, todos los seres ahí en el cielo doblan la rodilla ante nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esa es la lectura que vimos de la carta de los Hebreos, que como les digo no sabemos quién escribió, pero por lógica le escribió un judío y está hablando a sus compatriotas. ¿Sí? Bueno, en el Evangelio de Marcos 1, del 14 al 20, nos menciona que después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea. Sí, porque andaba por abajo, ¿no? Por allá, a nivel de Samaria, ¿no? Sí, casi llegando a Judea.
Sí, se acuerdan de los que han estado escuchando las lecturas de todos los días y que estamos aquí anunciándolas y denunciándolas, ¿no? Las estamos interpretando para que ustedes las vayan entendiendo. Nos dimos cuenta que nuestro Señor Jesucristo andaba por el pueblo o los poblados de Salim y Enón, en donde Juan el Bautista bautizaba, y que dice ahí la lectura que los discípulos y Jesucristo también estaban bautizando, ¿no? Y le dijeron a Juan, oye, ya anda por ahí el que tú dijiste, ahí anda bautizando, ¿no? ¿Se acuerdan de esa lectura? Bueno, pues eso está por cerca de Judea, pero está en Samaria, y ya Jesucristo se fue hasta el norte, a donde está Galilea, ¿sí? Porque acuérdense que se divide en tres partes. La parte norte es Galilea, la parte central es Samaria, la parte sur es Judea, y esto es del lado izquierdo, llegando al mar Mediterráneo, pero del lado derecho está Decápolis, o sea, está otra, ¿sí? Y ya la parte norte del pueblo de Israel, que es Galilea, más subiendo, pues ya tenemos a Siria, ¿sí? Bueno, ahí lo pueden ver ustedes en un mapa. Dice que después de que arrestaron a Juan el Bautista, ¿por qué lo arrestaron? Ya se acuerdan de lo que les había yo platicado, que era porque la cuñada de Herodes Antipas estaba ya viviendo con Herodes Antipas, ¿no? Ya había abandonado a su marido, ¿sí? El hermano de Herodes Antipas, ¿sí? Y se había llevado a su hija, que era Herodías, y el tío pues estaba enamorado de la hija, ¿no? De la sobrina, ¿sí? La hija de Herodías. Y eso le echaba en cara a Juan el Bautista a este señor Herodes, ¿no? Le decía, no puedes vivir con tu cuñada hasta que se muera tu hermano. Pero en realidad pues no es tanto que quisiera estar con la cuñada, sino quería estar con la sobrina, ¿no? Sí, y de tanto que estaba echándoles esto en cara, pues se enojó Herodías, le pidió a Herodes que arrestara a Juan el Bautista y lo metieron a la cárcel. Ya después le cortaron la cabeza, pero es otra historia que si ya la han escuchado ustedes, la pueden repetir. Bueno, aquí dice que después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios, y decía, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El Evangelio, crean en lo que les estoy diciendo, en la doctrina, ese es el Evangelio, en lo que les estoy explicando. Tenemos 4 evangelios nosotros, y Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo y Juan eran apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lucas era un griego, investigó, era médico en aquel entonces, hoy le decimos que es un historiador. Marcos, pues bueno, era primo de Bernabé, Bernabé fue discípulo, seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Marcos no conoció a Jesús, pero también investigó, ¿sí? Y de esta manera pues pudieron tener muchos datos. Son los 4 evangelios que tenemos, son las 4 doctrinas que tenemos. Mateo, Marcos y Lucas se parecen mucho. Los evangelios son sinópticos, así les dicen, y Juan no. Juan nos habla de una manera diferente, nos explica cosas que no vienen en los otros evangelios. Bueno, dice que se ha cumplido el reino de Dios y ya está cerca. Pues sí, porque el reino de Dios es el Espíritu Santo. Desde ahí empezamos. Y como les digo, ya tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Ya vive con nosotros el Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando redes en el lago, pues eran pescadores. Y Jesús les dijo, síganme y haré de ustedes pescador de hombres. Ya lo hemos visto en otras lecturas de que Andrés llevó a Jesús, ¿verdad?, a Pedro, y le dijo, oye, hemos encontrado al Mesías, el Hijo de Dios, y ya lo conoció Pedro. Y aquí, bueno, pues ya siguieron ellos trabajando y todo, pero ya Jesucristo les dijo, ya, dejen de trabajar de pescadores, síganme, porque ahora van a ser mis discípulos, tienen que aprender para que esto se lo tengan que llevar a los demás. Eso es lo que tenían que hacer los judíos, los hermanos, nuestros hermanos mayores, antes de que llegara Jesucristo. Darnos a conocer para amar y servir a Dios, a todos los pueblos de aquel entonces. Y no, ellos se cerraron en su caparazón, y nada más era para ellos. Y al contrario, se mezclaron con otras tribus, con otras razas, y se convirtieron, y tanto se convirtieron en los dioses hechos por manos humanas, que hasta sacrificaban a sus hijos. Por eso Dios les retiró su bendición, y llegaron los babilonios, y los invadieron y destruyeron el templo mandado a hacer por Salomón. Sí, pues ¿para qué quieren un templo si no lo iban no lo iban a ocupar para hacer oración y estar venerando y adorando a nuestro Padre Dios? Pero ya después Dios los perdonó. Ya saben esa historia también, ¿no? Y pasaron años y volvieron a construir Esdras y Nehemías, ¿sí? El templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque llegó un rey
el rey Ciro, persa, ¿sí? Y acabó con los babilonios y les dio chance a los judíos que regresaran a su territorio. ¿Por qué creen? Porque, ¿se acuerdan la historia de Esther? Una mujer judía que se casó con un rey persa años antes de que llegaran los babilonios a destruir Jerusalén, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa historia de Esther? Bueno, pues ya los persas tenían conocimiento de nuestro Padre Dios de alguna manera, pues a lo mejor ligera, somera, ¿no? Entonces ya tenían un poco más de consideración. Por eso tuvieron consideración con el pueblo judío, el rey Ciro, y le permitió que regresaran al país de Israel, y ahí pudieran ellos volver a construir su templo, el segundo templo de Jerusalén. Y fue destruido en el año 70 por un gobernante romano, Tito, ¿no? Y se llevó todas los utensilios que estaban en el templo. Sí, pues porque no quisieron aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿para qué quieren? Y yo me pregunto, desafortunadamente, pues ellos no entienden esto. Yo no sé por qué no lo entienden si todo se cumplió según las escrituras. Pero bueno, ese es otro problema que tienen nuestros hermanos mayores, ¿no? Pues, nuestros hermanos judíos, ¿no? A lo mejor ustedes dicen, ¿por qué le dices hermanos judíos? Me caen regordos. Pues sí, a lo mejor te caen gordos, ¿no? No sé qué te hayan hecho, pero si es por lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo y Jesucristo ya los perdonó, pues tú, ¿por qué no los vas a perdonar? O sea, no te vuelvas tan apasionado, ¿no? Bueno, pero bueno, ese es otro asunto. Ahí te lo dejo para que lo recapacites, ¿no? Y aquí pues vemos cómo elige a Simón y a su hermano Andrés echando redes, les dice, vengan porque los voy a hacer pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron, dijeron, ya bailó, dijeron Pedro y Andrés, ¿no? Dijeron, no, pues ya no vamos a regresar a las lanchitas. Yo creo que Pedro le dijo a sus hijos, hijos, ya los heredé, ahí les dejo las lanchitas, ustedes sigan de pescadores porque yo ya me voy a dedicar a pescar hombres. Ay, papá, de veras, no, ya estás viejo, papá, no, sí, ya saben cómo son la juventud, ¿no? Luego nos critican, ¿no? ¿Sí? Pero pues ni modo, así son los hijos. Digo, si ustedes tienen hijos sabrán cómo son los hijos, si no tienen hijos pues no saben cómo son los hijos, pero así son ustedes con sus papás. Bueno, y dice que un poco más adelante vio a Santiago y a Juan. Acuérdense que el nombre de Santiago está tergiversado, porque su verdadero nombre es Tiago, pero Tiago es un diminutivo o una deformación de Jacobo en el idioma hebreo, Tiago. Le dicen San porque a todos los apóstoles le decían San. San Mateo, San Pedro, San Andrés, San Simón, Santo Tomás. Ahí sí le dicen Santo Tomás, no le dicen San Tomás, Santo Tomás, San Tomás, ¿sí? San Felipe, ¿sí? San Juan, San Bartolomé, que debían decirle San Natanael, ¿sí? Y San Judas Tadeo es apodo, y San Iscariote, ay sí, ya no, ¿verdad? Ya. No, pues es el único que no le hicieron santo. Pero a los Tiagos les pusieron San y ya no les quitaron el nombre de San, ya se lo dejaron. Y por eso le decimos Santiago, pero en realidad es Tiago. Pero su verdadero nombre pues es Jacobo, lo que pasa es que es una deformación. Bueno, estaba ahí los hijos del señor Zebedeo arreglando redes, porque ellos se dedicaban a eso, a arreglar las redes. De las que descomponía Pedro y Andrés, ¿no? Ya saben. Bueno, se les rompía, ¿no? Ya saben que pues en el trabajo todo se va deteriorando, ¿no? Pues son arregladores, ¿no? Tienes tu lavadora, se descompone y mandas a traer un arreglador, a un mecánico de lavadoras, ¿no? Sí, pues sí. Y si no compras otra, sí, como hay dinero, ¿verdad? Entonces, pues pobres hijos, los hijos del señor Zebedeo, imagínense si Andrés y Pedro se les rompen las redes y las tiraban y mejor compraban otras, pues ya no iban a tener trabajo Santiago y Juan y su papá, se iban a tener que dedicar a otra cosa, a vender, no sé, en el tianguis o no sé a dónde irían a vender, ¿no? Pues sí, pues ya no tenían que trabajar, ¿no? Pues sí. Pero bueno, estos señores arreglaban las redes. Juan era muy chamaco, a lo mejor tenía 12, 13 años y su hermano Santiago pues ya tenía 15, 16, 17 años, nada más. Pero eran chavos, estaban jóvenes, los hijos del señor Zebedeo. Estaban en una barca remendando las redes. Los llamó y ellos, dejando la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. ¿Cómo ven? Esto nos da una indicación, hermanos, de que cuando nuestro Padre Dios nos llama, no hagas con que no oigo. Sí, no, o sea, sí, no, que bueno eres para los mensajes del WhatsApp en tu celular, ¿verdad? O los mensajes del Face o del Messenger, ¿verdad?
o cuando suena tu teléfono, ¿verdad? O el Uno Noticias, ¿eh? Cuando te mandan un Twitter, ¿verdad? Ahí sí estás o un inbox, ¿verdad? Ahí sí estás, ¿no? Un podcast, ¿no? Luego de volada, ahí estás bien atento, ¿no? Pero cuando te habla Dios, ¿sí? Ahí sí no haces caso, ¿no? Así como que, ¿qué? ¿Y cuándo me habla Dios? Pues sí, cuando te llega la palabra de Dios, como ahorita, ¿no? Estás escuchando esto, ¿no? Ya te cargó el payaso, hermano, porque el día de mañana no vais a decir con que, pues, ¿quién me dijo que conociera a Dios? Pues aquí. Y muchas veces cuando vas a misa, cuando alguien te habla de Dios en algún lugar en tu vida, ¿no? Ah, sí, porque en toda tu vida pues alguien te va a hablar de Dios. Entonces, tengamos obediencia al llamado de Jesucristo. ¿Sí? Es como cuando vas al teatro, ¿no? Primera llamada, primera llamada. Y después pasa un rato y digo, segunda llamada, segunda, ¿no? A lo mejor te haces la primera llamada cuando estás niño, joven, ¿no? Segunda llamada cuando estás grandecito, ¿no? Y tercera llamada, tercera, ya cuando estás anciano, ¿no? Ya saben que la tercera edad, ¿sí? Aunque yo estoy en desacuerdo de eso, ¿eh? Yo digo que la primera edad es pues, hasta que llegas a los 20, 30 años, ¿no? La segunda edad es de los 30 hasta los, no sé, 60 años, ¿no? La tercera edad, pues, de los 60 hasta los 80, ¿no? Ya la cuarta edad es de los 80 para arriba. Pues sí, oye, ¿cómo puede ser posible que alguien de 60 años le digan que es de la tercera edad igual que una persona de 95 años? Pues no. Eso está como, bueno, aquí en la sociedad, ¿eh? Yo les hablo esto para que se entienda a ustedes que pues, es una situación de que si estás joven, pues y Dios te está hablando, pues órale, a la edad que tengan, ¿no? Porque la edad es relativa, ¿no? Sí, porque imagínense, las gentes de 90, 80 años, a los que tienen 60 y 70 le dicen, ay, esta juventud. Sí, ¿no? Y los de 60, 70 años, a los que tienen 40 y 30 dicen, ay, esta juventud, ¿no? Y los jóvenes de 25, 30 o no sé, 18 años ven a los ancianos de 40, ancianos de 40, ya estás viejo, ancianos de 50. Entonces, ¿cómo les dicen a los putrefactos de 90 años? ¿Están muertos en vida o qué? La edad es relativa, ¿eh? Según como tú lo aprecies, ¿no? Hermanos, el mensaje de hoy que nos está diciendo esta lectura es de que el Señor nos dirige, nos escoge, nos hace un llamado y hay que seguirlo. ¿Sí? Conociendo su doctrina, ya les dije yo ahorita hace un rato, ¿sí? Como hay que leer, hay que estudiar, hay que entender, hay que interpretar y llevarla a cabo. Y quiero también aclararles que no todo lo que dice la Sagrada Escritura es palabra de Dios, ¿no? Es palabra de muchos agiógrafos, de muchos profetas o de muchas personalidades inspiradas por nuestro Padre Dios para darnos un consejo. Pero sí hay partes en donde nos menciona cuando Dios habla, ahí sí hay que ponerle mucha atención porque es palabra de Cristo o es palabra de nuestro Padre Dios. ¿Sí? Bueno, espero que esto te sirva de algo. Que Dios te bendiga.